Servicios informativos. Tiene usted la palabra, presidente, recuérdenoslo. La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. No, le noto algo yo, presidente. Igual es por lo de Begoña, pero venga, arriba el ánimo un poco, que no parezca que le está afectando la cosa. Fuerza, Pedro. Nosotros cumplimos con la Constitución de la A a la Z, de pe a pa, todos los días del año. Eso es, presidente. La cumple tanto, la cumple todos los días del año, la cumple tantísimo que lleva 3 años ya sin hacerlo. Es posible que ya no sea noticia por la reiteración, pero no por esto se puede dejar de denunciar que una vez más Pedro Sánchez está faltando a su palabra, esto no es noticia ya, y también a su deber de presentar los presupuestos generales del Estado. Nuestra Constitución es bastante ambigua, esto hay que reconocerlo, y es también interpretable en muchas cosas, pero en esto es bastante tajante con las fechas y los plazos. Hay que presentar las cuentas 3 meses antes de que expiren las anteriores. Esto es lo que dice nuestra Constitución. No es una posibilidad, no es algo debatible, no es algo que digamos que se puede reinterpretar, no. Todo lo demás, todo lo que dice el Gobierno de que se presentan solamente si reciben los apoyos necesarios de sus socios o que se pueden presentar en el Palacio de la Moncloa, pero que luego ya veremos si lo hacemos en el Congreso de los Diputados, todo eso es pura propaganda. La obligación es de presentarlos, evidentemente, ante las Cortes, donde si no. Por eso hoy es preceptivo recordar las enseñanzas del faro que nos ilumina. Esta, por ejemplo, la primera. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. ¿Y la segunda? Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Esto era para otros, ¿eh? ¿Qué más dará que lleve ya desde el año 2022 sin aprobar unas cuentas públicas? Las del 22 fueron las últimas que se presentaron. ¿Qué más dará que el Gobierno no haya aprobado ninguna cuentas públicas en esta legislatura porque están en vigor las que se aprobaron con un gobierno anterior? Esto da igual. En total ya llevamos unos cuantos años sin presupuestos y naturalmente no hay elecciones. Hace 1000 días que el Gobierno no presenta unas cuentas públicas. Y recordando, uno se acuerda de cómo era aquello que decía Pedro Sánchez cuando no había acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ. Fíjese, 1000 días que lleva el Partido Popular fuera de la Constitución. 1000 días de insumisión constitucional por parte del Partido Popular. Aplicando el mismo criterio, Pedro Sánchez es ahora un insumiso que está fuera de la Constitución. No lo decimos nosotros, ¿eh? Aplicamos el mismo criterio y evidentemente lo dice él. Sin embargo, los más fervientes seguidores de la Iglesia sanchista del séptimo día dicen, no, pero es que esta vez el presidente del Gobierno ha prometido que los va a presentar porque el 1 de septiembre se lo dijo a Pepa Bueno en aquella entrevista en Televisión Española. Bueno, pues es que el año pasado, días después de la Dana que dejó 230 muertos, el presidente del Gobierno dijo más o menos lo mismo. Y por supuesto necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y por tanto vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario. Si su responsabilidad se multiplicaba entonces hasta unos límites colosales, entendemos que su irresponsabilidad por no presentar las cuentas también se multiplicará hasta esos mismos límites, ¿verdad? Esto algunos lo quisieron interpretar como otra promesa más. Otros lo que apuntamos aquel día, este informativo aquel día que dijo esto Pedro Sánchez, lo estábamos haciendo desde Catarroja. Lo que dijimos es que esto era un chantaje con el que Pedro Sánchez estaba utilizando una catástrofe con cientos de muertos para presionar al resto de los partidos. Pero no dejemos que caiga en el olvido la que es la principal responsable de todo esto. Que nos estamos dejando la piel, que sí, que se nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del Gobierno, porque sufrimos, porque trabajamos, porque estamos al pie del cañón todo el día empujando España. Empujando España. Ahí, oiga, será por el precipicio, ¿no? Esto es lo que dice María Jesús Montero en los mítines. Hay que ver cuánto trabajan, cuántos están dejando la piel. Están muchísimo más delgados por eso. Es normal que la vicepresidenta no encuentre tiempo para presentar un proyecto presupuestario porque está plenamente dedicada, las 24 horas del día, a viajar a Andalucía para dar mítines, a criticar a Juanma Moreno, a defender a Begoña Gómez, a abrazarse las manos con Santos Cerdán y con su número 2, a regalar financiaciones sin
singulares, a decir, oiga, qué bien va España, y a contar lo fascistas y lo peligrosísimos que son el Partido Popular y Vox. Miren, todo esto a lo que dedica tantísimo tiempo la vicepresidenta, no aparece en ningún lado que forme parte de las atribuciones de una ministra de Hacienda. Presentar los presupuestos, desde luego, sí que forma, pero no lo hace. Luego, que si el absentismo laboral es un gran problema en España. Esta mañana le han preguntado a Patxi López preguntarle a Patxi López es un ejercicio un tanto estéril, porque tiene la misma idea de cómo están los presupuestos que usted y yo. Y tenemos que casarlo todo, ¿eh? Y la dificultad a veces es casar el puzzle, pero lo solemos conseguir. Lo solemos conseguir. Oiga, que Pedro Sánchez lleva 7 años en la Moncloa y solamente ha sido capaz de aprobar 3 presupuestos. Con el actual gobierno no ha sido capaz de aprobar ni uno solo. Se puede tomar menos el pelo al personal, pero oiga, más desde luego es complicado, aunque siempre hay margen de mejora. Y lo mismo sucede con los aspavientos del gobierno con Begoña Gómez. Ayer las evidencias hundieron la estrategia de defensa de la mujer de Pedro Sánchez, porque supimos que su asesora pagada con dinero público trabajaba poco menos que a tiempo completo para la mujer del presidente. Lo dice, hoy no lo dice cualquiera, ¿eh? Esto lo dice la Guardia Civil. No es el juez Peinado, no. No es este juez de la fachosfera, este juez que hace investigaciones prospectivas para llegar a conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. No, lo dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Supimos también que los contratos de Red.es, que se licitaron para Barrabés, esas cartas de declaraciones de interés, decía Pedro Sánchez, pero eran cartas de recomendación que hacía Begoña Gómez, pues estuvieron plagados de irregularidades. Quédense con esto de las irregularidades, que luego vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno y ya verán qué detalle y qué matiz tan interesante. Y hoy sabemos que la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, usaba hasta la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar su cátedra. Esto lo publica Libertad Digital. Sabemos también que Red.es excluyó de forma deliberada a una empresa que había vencido a Barrabés. Esto lo cuenta El Confidencial. Habría ganado esa empresa, pero estaba Barrabés, que estaba recomendada por Begoña Gómez. Sabemos también que las irregularidades en la adjudicación fueron 16 irregularidades. Lo cuenta el diario El Mundo. Total, que sabemos que la mujer de Pedro Sánchez carecía del escrúpulo y la ética necesaria en su labor, hasta el punto de que pudo cometer nada menos que 5 delitos, que son los que le atribuye el juez Peinado a día de hoy. El día de mañana veremos si estos delitos se sustancian en aperturas de juicios y si en última instancia hay condena o no, que todo puede ser. Pero es martes. Miren, es martes y ya saben ustedes que pueden aparecer muchas noticias, pueden aparecer muchos informes, pueden aparecer muchos análisis, pueden aparecer muchos documentos, pero hasta que la portavoz del Gobierno no sale a interpretar textos judiciales o análisis de cualquier tipo, estamos aquí totalmente a oscuras. Así que ya nos ha venido la luz hace un rato. Pilar Alegría ha hecho su particularísima interpretación de lo que conocimos ayer. Miren que es complicado, pero hay cierta unanimidad hoy en la prensa sobre la gravedad de lo que ayer conocimos. Pero ustedes tienen que saber que el informe de la UCO dice que no hay nada de nada y que lo de la Fiscalía Europea, pues hay irregularidades, pero es que no son delictivas. Yo le hablaba, por un lado, del propio escrito de alegaciones de la Fiscalía, también ese informe de la UCO, que vuelve otra vez a decir que no hay ningún tipo de irregularidad en los contratos, y lógicamente también ese informe del que usted me hablaba de la Fiscalía, en este caso de la Fiscalía Europea, que lógicamente y además claramente traslada esas observaciones y esas irregularidades, pero que en ningún caso, creo que también es importante decirlo, implican delito alguno. Irregularidades que no implican delito alguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando la vicepresidenta María Jesús Montero hablaba de las mordidas pero que eran legales? Pues estas son las irregularidades que no implican delito alguno. La verdad es que hay que esforzarse a la hora de innovar. Del mismo modo que Pedro Sánchez hace sentencias decretando la absolución o inocencia de su mujer y su hermano, usurpando la labor del Poder Judicial, porque él ya ha dicho que Begoña y David son inocentes, la portavoz del Gobierno se pone a analizar informes y además procede a la tipificación de los delitos. Algo más de... Y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. No aparece el nombre del presidente del Gobierno de España. Esto es nuevo, pero desde luego ilustrativo. Se hacía desde el Palacio Presidencial de Pedro Sánchez. Lo hacía una trabajadora adscrita a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Y trabajaban para la mujer del presidente del Gobierno, para la mujer de Pedro Sánchez. Ahora, ¿cómo deben ver de crudo el futuro de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa?
para que ahora empiecen a decir y a introducir el matiz de que en todo esto, no lo habían dicho, insistimos hasta ahora, Pedro Sánchez no tenía nada que ver. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.